Bueno, a ver, empiezo por el ejercicio 5 porque los otros son como muy fáciles. El ejercicio 5 empiezan los conceptuales acá. Me dan esta función, que es una función racional y además es una función homográfica porque hay una recta dividiendo otra recta. Lo primero que me pide es el dominio. Para el dominio, una función homográfica, lo que me tengo que fijar es que el denominador no sea 0. Entonces, voy a poner cuando x más 1 es 0, cuando x es menos 1. Esto es lo que no puede ser. Entonces el dominio de la función es los reales menos el menos 1. Lo voy a tener que sacar, ¿sí? Ahí va a tener una asíntota vertical la función. En el punto B me pregunta si este punto A1 pertenece a la gráfica de la función de f de x, pertenece a f de x. Entonces, lo que voy a hacer es o poner los dos, acuérdense que los puntos siempre son x, y, o pongo los dos, pongo que 1/2 y es igual a x, lo reemplazo por 1, y abajo x lo reemplazo por 1, y entonces me queda que 1/2 es igual a 1/2, cosa que es verdadera. O lo que puedo hacer es reemplazar, hacer f de 1 y ver cuánto me da. En este caso me da 1/2, y como me da 1/2 y ahí dice que f de 1 es 1/2, entonces esto es verdadero. Sí, es cierto. El segundo me dice cuáles son los x que hacen que la función valga menos 2. Entonces, tengo que hacer f de x, lo tengo que reemplazar por menos 2, ¿sí? En vez de esto, yo pongo menos 2 y voy a averiguar cuáles son los x. Esto que está dividiendo pasa multiplicando al otro lado. Esto no lo puedo hacer cuando tengo una inecuación, cuando tengo mayor, menor. Pero cuando tengo una ecuación sí, porque no me da vuelta el signo. El igual, si lo doy vuelta, sigue siendo igual. Entonces ahí no voy a tener problema. Hago la propiedad distributiva y me queda menos 2x menos 2, ¿sí? Menos 2 por 1, menos 2. Y eso es igual a x. Paso todas las x para un lado, me conviene pasarlas para acá para que me queden positivas, ya estoy poniendo el resultado. Más 2x igual a menos 2, ¿sí? Dejo este donde está, este lo paso para el otro lado. Y entonces me queda una x más 2x son 3x igual a menos 2, quiere decir que menos 2 tercios es x. Y ahí tengo el valor de x para que esto valga menos 2. X vale menos 2 tercios. Y ahora me pregunta si menos 1 pertenece al dominio de la función. Si veo el dominio de la función, me dice que son los reales menos el menos 1. Menos 1 no pertenece al dominio de la función, está excluido del dominio, ¿sí? Si yo dibujo esta función, en el punto menos 1 voy a tener una asíntota. ¿Sí? Voy a tener una asíntota vertical. Bien, no la voy a dibujar la función porque todavía ustedes no dibujan esta función, así que lo vamos a dejar ahí. Pero saber que ese punto no lo puedo usar. Bien, terminamos con el 5. Vamos al 6. Bueno, el 6 me da este gráfico, lo hacemos directamente acá porque tenemos que ver el gráfico. Me da este gráfico y me pide punto A, dominio e imagen. Dominio, se supone que esto sigue para acá y la otra sigue para arriba, este sigue para arriba. Entonces el dominio son las x que yo puedo usar. El dominio de esta función son los reales. Yo puedo usar cualquier punto que pertenezca a la recta x y voy a obtener un dibujo. Si yo pongo un punto acá, voy a obtener un dibujo por allá arriba. Si yo pongo un punto que está por acá, voy a obtener un dibujo por allá abajo. Pero siempre voy a obtener un f de x. Entonces, los reales, no tengo ningún agujerito en ningún lado ni ninguna asíntota. La imagen
de f de x también en los reales porque, bueno, acá obviamente tiene imagen, pero acá se va para arriba, es decir que el más infinito está cubierto y acá viene para abajo, es decir que el menos infinito en y está cubierto. Entonces la imagen también va a ser los reales. Esto es el A. El B me pide conjunto de ceritos. Vamos a poner los ceros. Los ceros son el menos 2, el menos 1, el 0, el 1 y el 3. ¿Sí? Un montón de ceros. Los ceros son los puntos donde corta el eje X. Menos 2, menos 1, 0, menos, no, 1, chuki, 1 y 3. Tiene 5 raíces. 1, 2, 3, 4 y 5. Conjunto de positividad, conjunto de negatividad tienen que ver con las raíces. Entonces, me da abajo el dibujito desde menos infinito hasta 2. Entonces me da abajo desde menos infinito hasta menos 2, perdón, la primera raíz. Entre menos 2 y menos 1 me da arriba. Entonces entre menos 2 y menos 1 me da arriba. Entre menos 1 y 0 me vuelve a dar abajo. Entonces le pongo unión, menos 1 y 0. Entre 0 y 1 me vuelve a dar arriba, voy para arriba, entre 0 y 1. Entre 1 y 3 me vuelve a dar abajo el dibujito, es decir, lo pongo acá para no correr esto. Entre 1 y 3. Y de 3 a más infinito me va a dar arriba otra vez. Entonces ahí es de 3 a más infinito. Y listo, el punto B. El punto C, intervalos de crecimiento. Ahí sí, voy a correr. Ahí va, punto C, intervalos de crecimiento. Entonces, eso es, intervalo de crecimiento, intervalo de decrecimiento. Eso tiene que ver con los vértices, ¿sí? Los máximos y los mínimos, que en realidad no los tenemos, pero vamos a suponer que son el punto medio. Por ejemplo, acá entre menos 2, esto puede ser menos 1,5, ¿sí? Menos 3 medios, vamos a ponerle que es ese punto, y acá vamos a ponerle que es un medio entre 0 y 1. Acá vamos a poner que es menos un medio, pero la verdad, y esto vamos a poner que es 2. Pero la verdad es que los estamos inventando porque no figuran. Intervalo, pero necesitamos los vértices, ¿sí? Los vértices, los máximos, los mínimos, para sacar los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Entonces, la figura, la gráfica, crece, ¿sí? Crece es, va para arriba. Va para arriba desde, acuérdense que los valores son siempre en X. El único valor que es en Y es la imagen. Entonces, la función crece desde menos infinito hasta el primer máximo que tenemos. De ese máximo hasta este mínimo, la función decrece. Entonces, desde menos 3 medios hasta menos 1 medio, la función decrece. Después acá vuelve a crecer desde menos 1 medio hasta 1 medio. Entonces vuelve a crecer desde menos 1 medio hasta 1 medio. Vuelve a decrecer de 1 medio a 2. Entonces decrece de 1 medio a 2. Y vuelve a crecer de 2 a más infinito. Entonces de 2 a más infinito la función vuelve a crecer.
Y listo los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Después, bueno, intervalo de crecimiento y intervalo de decrecimiento. Hicimos los dos juntos. Y después máximos y mínimos locales. También, como no nos dan los valores, esto como que lo estamos haciendo aproximado. Máximos y mínimos locales. Tenemos un máximo acá, que suponemos que es 1, así. Entonces, tenemos un máximo en x menos 3 medios, estos son puntos, entonces tengo que poner xy. Y que le corresponde el i1. Ya tengo ese. Tengo un mínimo en x menos 1 medio y ponele menos 1 medio también. Menos 1 medio. Tengo otro máximo en 1 medio de x. Tengo otro máximo en 1 medio de x y 1 de y, que es ese. Y tengo un mínimo acá abajo en 2 de x menos 4 de y. En 2 de x menos 4 de y tengo un mínimo. Y después no tengo más nada, ¿sí? Tenía un máximo ahí, un máximo ahí, y un mínimo ahí, y un mínimo ahí. Dos mínimos y dos máximos. Bien. Y listo. Eso es todo lo que pide en el 6. Vamos a ver el que sigue. Hago una aclaración porque acabo de mirar las respuestas después de haberlo hecho y en las respuestas dice que tiene máximo en y lo pone como un conjunto de puntos X y solamente pone los X. Es exactamente lo mismo, ¿sí? En realidad los máximos y los mínimos se ponen como puntos, se ponen así, no así. Acá quiere decir en X tiene un máximo y en este X tiene otro máximo. Y lo mismo hace con el mínimo. Dice en menos 1 medio tiene un mínimo y en 2 tiene un mínimo. Lo pone como un conjunto de X en vez de poner los puntos en los que tiene un máximo o un mínimo, ¿sí? En realidad lo ideal sería el conjunto de los puntos. ¿En qué puntos tiene un máximo o un mínimo? Pero bueno, yo para que vean idea, acá le dio uno solo y ella puso 2. No puse 2, yo puse los 2 puntos y acá no hay uno solo, hay 2 puntos. El que corresponde a x menos 1 medio y el que corresponde a x2. Lo que pasa es que yo puse los y que corresponden, los puse como puntos. Bien, ahora sí seguimos. Bueno, ahora vamos a ver el 7. El 7 me pide que haga una función g que cumpla con determinadas condiciones. A. El dominio son los números reales, es decir, que voy a tener que usar todo x o dejarla colgando en los dos bordes para que siga la función. B. Es constante, paralela al eje x. Para menores que menos 1, es decir, ahí tengo el menos 1, de acá para allá es una función constante y pasa por el punto menos 3, menos 2. Ahí tengo el menos 3, menos 2, menos 2, menos 3. Pasa por este punto. Si pasa por ese punto y es constante, es porque de acá para allá, pero vamos a hacerlo con otro color, de acá para allá es una recta constante, paralela al eje X. Listo. Ahora el 1 no necesariamente lo voy a tocar. Puedo poner así un agujerito y después seguirlo en otro lado. O puedo hacer que sí pase por 1, por el menos 1 y continuarla de ahí. Vamos a ver cómo sigue la función. Me dice que decrece, va para abajo, en menos 1, 2. Es decir, de ahí a ahí la función va para abajo. Y además pasa por los puntos. Menos 1, menos 2. Es decir que por ese punto ya me dijo que pasaba.
y 2 menos 3. 2 menos 3 pasa por ese punto y pasa por ese punto. Es decir que yo puedo y decrece. La puedo hacer recta, la puedo hacer curva, ¿sí? La puedo hacer así o la puedo hacer así, que decrece igual, ¿sí? O la puedo hacer así, como un pico. Eso no importa porque lo único que me importa ahí es que la función decrezca. Y después ya cumplí con el C y ahora vengo al D. Para los X, a ver, tiene que pasar por ahí y tiene que pasar por ahí. Para los X mayores que 2, es decir, de acá para allá, tiene raíces en 3 y 5. Quiere decir que en 3 corta al eje X y en 5 corta al eje X. Y me dice que además g de 4 es 1. Es decir, que cuando x vale 4, g de 4 vale 1. Pasa por ese punto, sí o sí. Entonces, yo puedo hacer que, bueno, venía decreciendo la función, a ver, venía decreciendo y hago así y ahí empieza a crecer y la hago como redondita porque es mi gusto y termina ahí y baja ahí. Esa es una posibilidad, pero las posibilidades son infinitas. Yo la puedo hacer toda como picos y que venga así recta y después que venga recta así, que vaya un pico ahí y ahí directo para abajo. Inclusive la puedo cortar la función porque total yo sé que ahí tiene que pasar por ese punto. Los rojos son los que estoy obligada a tocarlos. Acá no tengo más remedio, eso siempre tiene que ser así. Pero yo puedo decir, no sé, la voy a interrumpir la función y la voy a cortar ahí y voy a hacer que venga así y que haga así. Y listo, el dominio, aunque es una función discontinua porque la corté, el dominio sigue siendo los reales porque el número 2 tiene un i, que es este. Y la corté y está bien igual, sirve igual. Mientras pase por los puntitos rojos que yo hice, la función sigue. No puede volver a cortar acá porque me dice que para estos los únicos puntos donde corta son así. Pero también puedo hacer, qué sé yo, venir desde acá arriba porque no me dice nada yo puedo venir desde acá arriba también. Puedo hacer un agujerito ahí y venir desde ahí arriba y hacer así y hacer así y hacer así. E incluso puedo volver a subir así. Y también es válido porque no dice que, a ver, dice que decrece en el intervalo menos 1, 2, no, habla de este intervalo nada más y listo, así que también puedo hacer eso. Hay infinitas soluciones, ¿sí? La más rápida, la más simple es hacer así y hacerla pasar por ahí y listo. Pero no es la única, ¿sí? Bien, vamos con otro. Bueno, acá empezamos con funciones lineales. Graficar las siguientes funciones. La primera función que me dan a graficar es f de x igual x. Quiere decir que vamos a hacer un esquemita acá. La función lineal es la pendiente por x más la ordenada al origen. En este caso, la primera función f1 es x, es decir, que la ordenada al origen es 0, pasa por 0, y la pendiente es 1 para y y 1 para x. Acuérdense que la pendiente es cuánto varía y
cuánto varía y sobre X. Esa era la pendiente. Entonces, siempre hacemos este para Y y el que está acá abajo para X. Si tengo una fracción y si no tengo un 1 ahí abajo. Quiere decir que voy a dibujar X. Y igual X. O f de X igual X, que es lo mismo. Pasa por 0 y de ahí 1 para Y y 1 para X. Es decir, subo 1 y vengo 1 para la derecha. Ahí va. Y esa es piqui piqui. Ahí va. Esa es la primera función. F1. Esta es F1. Vamos con F2. F2 es 2X. Ahora tengo Y igual 2X. También pasa por 0, porque la ordenada al origen es 0. Y ahora es 2 para Y y 1 para X. Entonces, desde 0 hago 1, 2. Desde 0, porque 0 es la ordenada al origen. Desde la ordenada al origen hago 2 para Y y 1 para X. Es decir, que es esa recta. Bueno, poco menos que recta me salió. El tercero, esa es la segunda. La tercera es 1/2 de X. Es decir, Y igual 1/2 de X. También pasa por 0 porque la ordenada al origen es 0. Y de ahí es 1 para Y y 2 para X. Es decir, desde 0 subo 1 y vengo 1, 2 para acá. Ese punto. Entonces, esa es 1/2 de X. Acá me pide que compare las gráficas dibujadas y qué conclusión saco. En realidad la conclusión la vamos a sacar por renglones, así. Estas tres. Si la pendiente es más pequeña, la función se separa del eje Y o se acerca al eje X. Cuanto más grande sea la pendiente, más, acuérdense que es la pendiente, ¿sí? Esto es una pendiente chiquita, esto es una pendiente grande, es como si fuera la montaña, ¿sí? ¿Y por qué me canso subiendo esta montaña? Porque mira la pendiente que tiene. Sí, si tuviera que subir una lomita así, me canso mucho menos. ¿Estamos? Entonces, cuanto la pendiente sea más grande, más cerca del eje Y voy a estar, ¿sí? Si yo tuviera que dibujar 8X, igual a 8X, pasa por 0 y para 1 de X son 8 de Y, 2, 4, 6, 8, por allá arriba. Entonces va a ser una cosa súper pegadita al eje Y, ¿sí? Bien, esas son las tres primeras conclusiones. Ahora vamos con las tres que siguen. Ahora tengo que dibujar F4, que es menos X, es decir, Y igual a menos X pasa por 0, porque no está, ¿sí? Entonces pasa por 0. Y ese menos es como si tuviera un menos 1, es decir, que voy a bajar 1 para Y y voy a venir 1 para X. Desde acá bajo 1 y vengo 1 para acá. Y ahí tengo el dibujo de la primera recta. La segunda es menos 3X. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Yo tengo Y igual menos 3X. La pendiente, ¿sí? El módulo de la pendiente es más grande. También va a estar más inclinada, pero para el otro lado. Si la pendiente era positiva, la función crecía. Como la pendiente es negativa, la función decrece. Entonces, ahora tengo menos 3X. Quiere decir que pasa por 0 también,
bajo 3 para y 1 para x. Entonces, menos 1, menos 2, menos 3 y 1 para x. Quiere decir que va a ser esa recta. ¿Sí? Fíjate que que la pendiente es el 3 es más grande, el menos significa que es, en vez de ser este lado de la montaña, que donde la pendiente era positiva, ahora es este lado de la montaña donde la pendiente es negativa, va para abajo. Bien, va para abajo, pero se va acercando al eje Y, porque tengo el 3. Y ahora, ¿qué me va a pasar con el menos 1/3? Va a ir para abajo, pero más así, ¿sí? Con menos pendiente. Entonces, vamos a hacerla. F de x o y, vamos a poner y, así es más fácil, menos 1/3 de x. Tampoco tiene ordenada al origen, así que la ordenada al origen también es 0. Y bajo 1 para y voy 3 a la derecha para x. Entonces bajo 1, pero vengo 1, 2, 3, ahí. Entonces la recta va a ser mucho más alejada del eje Y o más cerca del eje X, con menos pendiente. Bien, esa es la conclusión de esas tres. Ahora vamos a ver las otras. A ver, la 7 es Y igual 2x. Tiene pendiente positiva, es decir, que va a crecer. Ya la habíamos dibujado ahí, 2x. Así que sabíamos que pasa por el 0 y de ahí sube 2 para y 1 para x acá. Y entonces esa recta es 2x. Ahora la que sigue es 2x más 1. Le pone una ordenada al origen, pero tienen la misma pendiente. Cuando tienen la misma pendiente son paralelas las rectas. Es decir, que va a venir por 1, va a cortar en 1, ya no en 0, y va a ser paralela a esa. Desde 1 sube 2 para y 1 para x. Entonces sube 1, 2 para y 1 para x. Cuando yo la dibujo, esta recta es paralela. A mí muy paralela no me da, obviamente porque lo estoy haciendo a mano, a capela. La otra es 2x menos 1. Quiere decir, también es paralela a todas estas, pero tiene ordenada menos 1, ordenada al origen. Es decir, desde acá lo mismo, subo 2 y vengo 1 para acá, pero cuando lo dibujamos vemos que es paralela a las otras dos. La única diferencia es que corta en menos 1, esta corta en 1 y esa corta en 0. Bien, terminamos con el 8. Bueno, el 9 me da esta relación, que es una función, porque le puso f de x, que es x más 2. Y me pide allá f de 5, f de 0, f de 90. Si f de A es 5, f de B es 1 y f de C es 201, hallar A, B y C y graficar la función. Vamos a empezar por el C, vamos a graficar la función. Sin ningún otro dato. Entonces, sabemos que 2 es la ordenada al origen y de ahí 1, 1, es decir, 1 para y 1 para x. Entonces, desde acá voy a subir 1 y venir 1 para x acá. Y ahí está el dibujito aproximado. Chuki, 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 así. Bien, ese es el dibujo. Ahora sí, vamos a ver qué nos pregunta. Primero, nos pedía que encontremos f de 5, f de 0 y f de 90. Es decir, que reemplace x por 5. 5 más 2, 7.
F de 0 es la ordenada al origen, 2, porque 0 más 2 es 2. Y f de 90 es 90 más 2, 92. 92. Si venimos al dibujo, f de 5, 1, 2, 3, 4, 5, nos tiene que dar 7. 5 nos tiene que dar 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, esto se supone que el i sigue ahí. ¿Sí? Y nos da 7. La función sigue para allá. ¿Está bien? 7. F de 5, 7. F de 0 nos da 2. Es verdad, si x es 0, es la ordenada al origen. Y f de 90 ni lo pienso hacer. Tendría que ir 90 para allá y sería 92 arriba. Bien, en el B dice, vamos a sacar esto. El B dice, si f de A es 5, ¿cuánto vale A? I es 5, quiere decir despejo, ¿sí? Si esto vale 5, ¿cuánto vale x? Este 2 pasa restando y entonces x vale 3. Si x vale 3, es cuando 2, 3, acá me da 4, a ver, espera. 1, 2, 3, a ver, f de 5, sí, 5 menos 2, 3. Ah, puse 2 acá, cualquiera. Ahí está, 3. Si este es 3, porque el dibujo está mal hecho, pero no tan mal. Ahí va 5, ¿sí? Bien, después me dice, si f de b es 1, es decir, si ahí me da 1, ¿cuánto vale b? Ojo, esto es, a ver, si f de a es 5, f de a es a más 2. Y si esto vale 5, despejo a. ¿Sí? Esto es así, en realidad. F de a es, en vez de x pongo a. Es como le dio un paso más. No te dice f de x, te dice f de b. Ahora dice, si f de b vale 1, f de b es b más 2. ¿Sí? Reemplazo x por b. Y eso vale 1. Entonces b vale 1 menos 2, menos 1. ¿Qué quiere decir? Que si i vale 1 es porque x vale menos 1. Bien, y el otro, bueno, que no voy a hacer, lo voy a hacer acá, pero no lo voy a hacer en el prueba porque es 201. Si f de c es 201, f de c es c más 2. Y si eso es 201, entonces c es 201 menos 2, 199. Quiere decir que si i es 201, x va a ser 199, cosa que no voy a probar en el dibujo, pues no voy a estar 5 días anotando, sacando numeritos. Y después me piden que grafique f, que obviamente ya la teníamos graficada de antes. Bueno, vamos a seguir en el próximo video.